Voy acá con los estadios tempranos del complejo de Edipo. Bueno, el índice y los conceptos clave. Acá conceptos que son súper importantes como, o que les pueden facilitar a ustedes la lectura, porque igual es un texto denso y relativamente largo como en relación a los otros textos de Klein. Eh, Está el tema de la imago, que esta es una definición que yo saco del diccionario de la Plancha y Pontalís, que no sé si lo tienen, pero si no lo tienen, se los podemos subir. Y menciona que es la forma en que el sujeto aprende los demás, aprende de tomar, ¿ya? Se elabora a partir de las primeras relaciones intersubjetivas reales y fantaseadas con el ambiente familiar. Las imagos, de alguna manera uno las podría pensar como la forma en la que yo introyecto, por ejemplo, a mi papá o a mi mamá como una figura o imagen psíquica, ¿ya? Como, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando lo hablábamos en el super yo temprano, o sea, como en el super yo de Freud? Tiene que ver con esto, como la internalización de figuras, eso vendría a ser como la imago. Eh, la libido también se interpreta como las ganas o el deseo de, y que en este caso, en esta parte de la teoría, se interpreta en relación a lo sexual, ya como las ganas o deseo sexual. Y el superyo temprano, que retomando desde Klein, como mencionó Dionisio, el sujeto nace con suficiente yo que es capaz de sentir angustias, ansiedades, que posee defensas y que por tanto también presenta un superyo. Como esto de nacer con suficiente yo, y ahí estamos como hablando de uno de los componentes del aparato psíquico, el yo. Sentimos suficiente yo y por ejemplo para Freud era innato el ello y de ahí venía el yo. En este caso el yo es innato y también los otros como vasallaje, el superyo y el ello también son innatos en el sujeto, pero no de la misma forma como se presentan en Freud, como ahí vamos a establecer o ustedes mismos se van a ir dando cuenta como de las pequeñas diferencias. Bueno, para repasar, el complejo de Edipo en Freud se lleva a cabo dentro de los 3 y 5 años en la fase fálica, que originalmente era llamada fase genital, y que de hecho Klein dice como que estaba mucho más de acuerdo con el primer término, que es fase genital. Luego se le llama fase fálica porque la fase genital pasa a ser aquella que se desarrolla desde la adolescencia hasta el resto de nuestra vida, en la teoría psicosexual. Eh, en esta parte de la teoría existe el primer movimiento. Existe un primer movimiento en el que el niño cambia el objeto de amor hacia otro. O sea, recuerdan que estábamos como en este narcisismo primario. Existe este primer movimiento hacia la madre. Entonces el objeto de amor pasa a ser la madre y hacia ella yo expreso deseos que son incestuosos. Surge la rivalidad con el padre porque se cree que este quiere quitarle a la madre y se ve amenazado en este juego porque entra el complejo de castración. Al sentir al padre como un rival, surge el complejo de castración porque es un rival tan potente, tan poderoso, con el cual yo no puedo como competir y tengo miedo de que me castre. Porque esto también surge a raíz de como atestiguar o darse cuenta que la madre tiene una genitalidad distinta, que la madre no posee pene como él y por tanto se cree que ha sido cortado y que él también puede sufrir como la misma suerte si sigue como mostrándose como un rival ante el padre. El niño entonces realiza una renuncia narcisista y ¿por qué narcisista? Porque prefiere preservar su genitalidad, su pene, y renuncia a la madre. Así se introyecta y se llega a identificar con la figura del padre. ¿Ya? Ese era como el complejo de Edipo en Freud. Y por esto mismo que se identifica con el padre como un hombre potente, poderoso, etcétera, buscaría a futuro tener una esposa como slash madre. Ahora, en el caso de los estadios tempranos del complejo de Edipo, yo lo dividí como hay una historización o un historial respecto al niño y respecto a la niña. Y respecto al niño es como mucho más exhaustivo, si se quiere, porque toma el caso de Ricardo, que es un niño de 10 años. Pero yo les voy a ir mostrando los dibujos, más que nada para que nos quedemos con unas ideas generales a partir de esto. Y después también con el caso de la niña para pasar a explicar como lo que realmente es los estadios tempranos del complejo de Edipo, ¿ya? Porque en este caso, con 10 años, ya no cuenta como parte de los estadios tempranos del complejo de Edipo. O sea, este niño ya está cursando un complejo de Edipo como tal, como en el caso freudiano. Bueno,
Ricardo es un niño de 10 años en el cual él ve que tiene obstáculos para llevar, o sea, perdón, ella, Klein, ve que tiene obstáculos para desarrollar el complejo de Edipo, como se conoce con Freud. Entonces, dentro de todo el tratamiento que lleva a cabo con él, hay muchos juegos, dibujos, etcétera, que son relatados en el texto. El primer dibujo, y para mí es súper interesante como, aunque uno no tenga gran conocimiento respecto a las técnicas gráficas como de lo que se utiliza, como ya dibujé esto, dígame qué significa o cosas así, es súper interesante. Dame un segundito. Acá. Es súper interesante ver, porque acá tenía esto que se me olvidó. Esto, los colores, ¿ya? El rojo Ricardo, el negro del padre, que tampoco se ve mucho acá en la presentación porque es blanco y negro. Pero eh, en los dibujos, en caso, el rojo representaría a Ricardo mismo, el morado representaría a su hermano menor, el negro representaría al padre y el azul claro, que es el blanco acá señalado, representaría a la madre. Eh, en el primer dibujo, esta figura que él dibuja, que si se fijan tiene como punta y cosas así, y que es algo transversal como en los dibujos, casi todos tienen puntas, estaría refiriéndose a la madre, ¿ya? Se refiere a la madre, a Ricardo, a su padre, y claro, y que todos estos están atravesando a la madre, como que la madre es esta figura que está acá y que está siendo atravesada por todos ellos. Si se fijan, el padre acá es una figura como fálica desde la interpretación de Klein, eh, porque atraviesa como por completo. Y acá se expresa como los impulsos orales sádicos de Ricardo, pero también la percepción que él tiene del padre. Y uno podría pensar como cuál es la imago paterna internalizada, como el pene como un objeto destructor, como algo que rompe, que al estar en coito con la madre, la penetra, la hiere, la desarma. De hecho, hay un juego que se plantea como con Ricardo, que es el del bombardeo, eh, y que Klein interpreta, que se menciona en el texto, que ese pueblo vendría a señalar a la madre y que el padre es algo tan destructor que es un bombardeo, ¿ya? Por otra parte, en el dibujo 2 tenemos que lo que señala Ricardo es que esto es un imperio, ¿ya? Y donde todos los integrantes tienen un territorio. Podemos ver que acá el padre estaría como en lo negro constantemente y que también está un poco acá en la parte de la madre. Acá está Ricardo y es súper interesante porque Ricardo sobresale como una especie de pico o punta, como de una, claro, como de un pico o de un borde puntiagudo acá arriba, que eso se puede entender también como su capacidad de herir, como algo puntiagudo, también de nuevo algo fálico, como esto que puede penetrar, como una estaca, como, ¿cómo se llama esto? Como un cuchillo, eso era, eran puntas afiladas, como que acuchillan, que hiere. Y que además él está en una posición, que más adelante también lo menciona, en la que está como dividiendo un poco este imperio. Porque él está acá, la madre está por una parte, y si bien acá hay como parte del padre, el padre principalmente está al lado derecho, como a mi derecha. Por otra parte, en el dibujo 3 este es un dibujo como mucho más armado. Igual, a mí me pasa que yo digo como, ¿qué onda? Como, ¿cómo pasamos de dibujar este garabato, weón, a este dibujo tremendamente armado? Acá los madres nos muestran, los barcos se presentan como él y su madre. Acá hay un barco que se llama Rodney, que es el barco de la madre, y él es Sunfish. En otro juego de barcos, en otro juego de barcos, Ricardo se hace llamar el barco vampiro, y es súper interesante como vampiro en un sentido de que es destructor, como de sus propios instintos agresivos y sádicos, pero también vampiro tiene mucho que ver con la oralidad. Entonces volvemos como a la idea de que lo oral es sumamente sádico. Y volvemos a esto como con la idea de la posición esquizoparanoide, como los impulsos sádicos desplegados por el bebé fantasiosamente son sumamente destructivos, como y algo súper importante, que lo mencioné de inicio también, que tiene que ver con que todo lo que yo proyecto y la fantasía como de destrucción, de sadismo, etcétera, que yo le quiero hacer daño al objeto, pienso que también va a volver a mí. Como que es algo que el objeto también me está queriendo, como si yo le quiero hacer daño al objeto, el objeto también me quiere hacer daño a mí. Como por una suerte de retaliación, como de venganza. Muy de la posición esquizoparanoide.
Acá se presenta el padre, como es súper interesante porque el padre se presenta aquí, en esta estrella más grande, la estrella pequeña sería el hermano chico. Los peces no recuerdo que los mencionara como una explicación, o si eran otros barcos, no tengo idea. Pero acá sí también mostraba cómo penetraba a la madre, ese de acá. Bueno, igual, insisto, como que las interpretaciones de Klein a veces son un poco pasadas. Pero también señalaba acá cómo el niño penetraba a la madre. Y este avioncito de acá, que no es menor, todo esto también en un contexto de guerra. Entonces, súper interesante como también las pinturas se ven mermadas por el contexto. Este avión de acá arriba, que es un avión inglés, señala en el texto, vendría a ser el padre, vendría a significar el padre. Y es súper importante porque es una figura como muy vigilante, un avión que sobrevuela, que te puede destruir, como muy en esta escena de la castración también. Por otra parte, en el dibujo 4 acá tenemos algo de nuevo bien abstracto. Acá, si se fijan, la figura de la madre también es predominante y vendría a ser una madre buena, como acá está el hermano, él, y el padre tiene muy poco terreno, como nuevamente este imperio eh, pasa a ser mucho más dominado por él, Ricardo, y un poco por su hermano, pero casi nada por el padre, como un rival que yo estoy tratando de anular totalmente. Pero acá dice que es un espacio tan pequeño que él no está tratando de quitarle como terreno dentro de este imperio. Y ahí uno podría interpretar cómo se esquivan los deseos sádicos como de matar al padre. Acá en el dibujo 5 son 7. El dibujo 5 nuevamente vemos una proyección de los impulsos. Y es interesante porque él lo describe como un ave horrible, pero acá uno puede ver ya cómo están un poco más integradas todas las partes. Como acá está el papá con un espacio bastante más como evidente, si se quiere, o más marcado, como más grande también dentro de la madre. Acá está Ricardo, un poquito del hermano, pero el pico del ave, que es esta parte de acá, está dividido entre él y su hermano. Acá, en esta escena, ¡ay! Se me pegó todo. Como que no, me faltó un espacio. Pero en este dibujo reaparecen las ansiedades persecutorias. Y acá todo lo que él ve, y vuelve a aparecer aquí en esta imagen, eh, acá es súper interesante que esta imagen tiene que ver más con una proyección de, como en la madre. Y acá esta ave, que ni siquiera se puede llamar ave porque es como una figura muy abstracta y muy poco clara en relación a esta, por ejemplo, tiene que ver más con una internalización de esta madre como pájaro, pero que implica que todos estos, como el padre, la madre y el hermano, lo atacan ya no solo de forma externa, como en relación a estas angustias persecutorias, sino que también lo atacan desde adentro, como esto es lo que tengo dentro de mí, esto como desde Ricardo, ¿ya? Y que buscan destruirlo. Acá nuevamente una posición esquizoparanoide súper marcada. Y finalmente, este dibujo es súper entretenido porque hay una marca, si se fijan, hay un borde que delimita el dibujo. eh, y acá tenemos como parte de Ricardo, del padre, de la madre, mucho más entremezclado, mayoritariamente Ricardo, obviamente. Pero acá está señalando, diría Klein, como la introyección de un todo. ¿Ya? No solo la relación mala, sino también las cosas buenas o los elementos positivos que tiene que tienen estos objetos. Esto permite en mayor medida como integrar y hacer un paso hacia la posición depresiva respecto de los elementos buenos y malos. Y mostraría también, o sea, y mostraría, chu, chu, chu. Me mostraría también la culpa, como dentro de la interpretación de Klein, como la culpa por la pérdida del objeto, que es justamente lo que estábamos hablando con Dionisio antes de que iba a empezar a presentar, como la culpa, que posteriormente daría paso como a esta reparación compulsiva, es lo que habilita como que predomine también como un desarrollo psíquico sano, si es que se quiere. Entonces, ideas como centrales a partir de todos estos dibujos, que son un montón y no les vamos a pedir para nada que se los aprendan de memoria ni qué significan, tiene que ver con cómo los dibujos se van presentando cierta integración, como el movimiento que va haciendo él. Claro, Ricardo ya no se encuentra en una etapa como temprana del complejo de Edipo, muy por el contrario, él se encuentra como retardado dentro de la fase del complejo de Edipo, como freudiano, ¿ya?
pero estaría mostrando como este movimiento hacia la integración que se espera y el traspaso hacia la posición depresiva. Acá, en el caso de Rita, tenemos que en la misma línea que yo les mencionaba, de 2 años y 9 meses, que dentro de los antecedentes relevantes tenemos que duerme con los padres y por tanto presencia relaciones sexuales de ambos desde que es una bebé. Ahora, acá yo me abstengo de decir como no es que ella estuviera mirando, sino que está en el mismo espacio donde ellos tienen relaciones sexuales. Y a los 15 meses, no años, eh, tienen a su hermano. ¿Ya? Ella presenta el coito y su nacimiento, y desde ahí diría Klein, como ella logra entender toda esta situación, que es por el padre, que el padre embaraza a la madre, etcétera, y surge un deseo intrínseco de Rita de ser mamá a los 15 meses. Interpreta usted. Eh, Se menciona acá la fobia a los perros, que es lo que yo les comentaba antes, también como una de las sintomatologías con la que ella llega, la fobia a los perros, que es súper interesante. Esa fobia a los perros tiene que ver con una fobia como a la mordedura de los perros y que estaría representando justamente como una pulsión de muerte y los instintos orales, como esa capacidad de romper, de rasgar, de desarmar a partir como del hocico, de los dientes. Em, Como les mencionaba, una niña definida como neurótica, al igual que su madre. Y acá surge interesantemente como la idea del superyo temprano. Lo que yo les mencionaba, a diferencia de Freud, el superyo nace de la experiencia del complejo de Edipo, que esto se realiza entre los 5, 4 y 5, o sea, 3 y 5 años más o menos. En este caso, como nosotros nacemos con suficiente yo, tenemos la posibilidad como de internalizar estas imagos que yo les señalaba, y por eso es tan terrible todo este proceso, como los padres, como unas figuras que se introyectan, figuras persecutorias, como muy terribles, también muy en el plano de la fantasía. Eh, pero tenemos la idea de un superior temprano, y que, contrario a lo que diría Freud, este es un superior sumamente sádico. También en el caso de la mujer, como que acá no existe esta distinción de que las mujeres tenemos un superior moralmente débil porque no internalizamos tanto la ley del incesto. No. Y bueno, acá como finalmente, porque lo que yo le acabo de mostrar son los casos que presenta Klein en los que ya se pasó por la etapa del estadio temprano del complejo de Edipo. En el caso de Rita podría estar más cerca, pero por ejemplo en el caso de Ricardo ya pasó hace mucho tiempo. Los estadios tempranos se llevan a cabo entre los 6 y los 18 meses de edad, un poco en este tránsito de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva. Y es súper importante que les quede claro cómo lo que pasó Dionisio, porque al final las posiciones y el concepto de la fantasía que Dionisio explicó muy bien es es fundamental en la teoría kleiniana. Como hay que entender, porque si uno no capta como la idea de que surge de una fantasía, uno se queda con la idea como de que todo es muy concreto y no te hace sentido. Si uno entiende que esto es todo en el plano de la fantasía del bebé, que él mata a los padres, que lo destruye, pero que esto no ocurre, y también piensa que el pecho lo quiere destruir a uno, como se le hace un poquito más pasable. ¿Ya? Entonces, en los estadios tempranos tenemos que a la edad de los 6 meses, cuando surge también el destete, como cuando surgen los dientes, igual yo acá tengo muchas mis dudas, como tanto con Klein como con Freud en su momento, cuando hablan del destete a los 6 meses, porque mi experiencia como cercana a maternidades no ocurre tanto a los 6 meses, ocurre un poco después como este acercamiento, como el destete. Y porque también se sigue como dando leche incluso cuando ya han surgido los dientes. Pero acá la aparición de los dientes también es súper como, marca como un hito dentro del desarrollo. Entonces, el bebé estaría en una situación de colecho, o sea, que duerme con los padres, no al medio, pero que duerme como habita el mismo espacio. Y acá nuevamente surge la fantasía. La fantasía vendría a ser que los padres se encuentran en un coito continuo en el cual se están dando se está realizando como una gratificación, pero acá es súper importante la fantasía de los padres combinados, que como mencionó Dionisio, nos encontramos en una fase paranoide donde los objetos son parciales. ¿Ya? Y como los objetos son parciales, yo no logro distinguir 100% bien como a mi papá y a mi mamá. Entonces, es una figura como, y si uno lo trata de como de hacer un poquito el ejercicio como de pensar esto, es una idea como súper fuerte para el psiquismo, como algo medio entremezclado. Yo no sé si en la clase la profe el año pasado le mostró un video de Pink Floyd, no sé si lo hizo este año, pero que es muy bueno,
como muy ilustrativo de cómo esta imagen como tan perversa, como tan turbia, que tú no entiendes como de qué va, eh, eso supuestamente estaría ocurriendo en el psiquismo del bebé, que están en un couto continuo. Y acá vuelve a ser relevante como el concepto de la gratificación o de la gratitud, porque se genera el sentimiento de la envidia, ¿ya? El texto, el título de envidia y gratitud está escogido pero con pinza, porque surge la envidia, que a diferencia de Freud, que en ese caso estamos hablando de celos, acá la envidia tiene que ver con una relación diádica, ¿ya? En el caso de Freud, en el complejo de Edipo, nosotros tenemos una relación triádica. Yo tengo a mi padre como rival, a mi madre como objeto de amor. Acá, el objeto de amor, de odio y de envidia son como la figura de los padres combinados. ¿Ya? Son estos dos. Por eso hay una relación diádica, porque no hay una distinción entre mamá y papá, sino que es esta figura combinada como indistinguible. eh, Hay un traslado hay un movimiento como un traslado de la satisfacción que da el pecho a la satisfacción que se busca en el pene, el cual es deseado y se vuelve como el objeto de amor, pero que al igual que el pecho no logra satisfacer por completo como este deseo y que se regresiona al pecho. En este proceso es súper importante entender que todo lo que yo destruí fantasiosamente, y es lo que yo les decía, como todo lo que yo destruí al pecho y a otro objeto, se piensa que como en una fantasía de persecutoria, también me van a querer destruir a mí. Y entonces, cuesta un poco pensar cómo se resuelve este complejo de este estadio temprano, como lo pensaríamos en el caso de Freud, como muy claramente, como ya el niño internaliza la ley del incesto y se pasa como algo muy ideal. En el caso de Klein cuesta un poco pensarlo porque, y acá es súper importante lo que les puse, no estamos hablando de dos complejos de Edipo distintos, ¿ya? Klein no dice que como este complejo de Edipo mío reemplaza o es como opuesto al de Freud. Este complejo de Edipo sería temprano, lo que ocurre antes, lo que ocurre antes del complejo de Edipo freudiano realmente, a los 3 5 años, ¿ya? Entonces, acá es súper importante pensar que en este traspaso hacia la integración de la posición depresiva surge la culpa y surge la reparación que aparece de forma compulsiva, donde el niño pretende reparar de forma compulsiva, como casi obsesiva, como mamá te amo mucho, me amas mucho, como algo así, pero en este caso sin lenguaje, porque pasa de los 6 a 18 meses, eh, por un intento de reparar o recuperar el daño causado también al objeto en esta fantasía, ¿ya? Y eso, me están echando porque estoy en tics. Terminé.